if you look at the figures on what's contributing to climate change, the formal assessments, agriculture is 14%, transport is 14%, land use is 18%. But what's not mentioned is a large part of the transport is just moving food around the world, totally unnecessarily. And I've just won a Supreme Court case against importing wheat to India, bad wheat, contaminated wheat, lowering the food standards and paying for the wheat twice as much as what the Indian farmers provide it at. So we had a very strong case and we've just won it to stop this unnecessary madness of moving bad food around. So a large part of the transport goes into the food system, but the category land use is about converting forests into agriculture, like the Amazon being cleared to grow soya bean, or the Indonesian rainforest being cleared to grow palm oil. And the rate at which this destruction is happening in 20 years down the line, if we continue to depend on cutting the Amazon to provide our food, we won't have the Amazon. And it makes no sense to leave the beautiful farms of Mallorca abandoned and not provide food here and chop the ancient rainforests to get soya bean. It's an insane system. And it accounts for between 35 to 40% of the greenhouse gases. Sorry. La contribución al cambio climático se considera oficialmente que es un 14% de la agricultura, un 14% del transporte y un 18% de los cambios en el uso de la tierra. Lo que no se dice es que ese 14% del transporte, en gran medida, está relacionado con el transporte de alimentos a escala internacional. Y tampoco se dice que ese 18% de cambios en el uso de la tierra está relacionado en la conversión de, por ejemplo, los bosques tropicales de la Amazonia en cultivos de soja, los bosques de Indonesia en cultivos de aceite de palma. Yo hace poco he ganado un caso en el Tribunal Supremo, o el equivalente indio, contra la importación de trigo de mala calidad, trigo que viene de miles de kilómetros de distancia y que además es de mala calidad, de manera que hemos impedido que este alimento que contamina a nivel de cambio climático por el transporte, en que es de mala calidad, no entre en nuestro país. Y no tiene sentido tampoco dejar sin cultivar los campos tan hermosos que tenemos de Mallorca y empezar a construir urbanizaciones en su lugar y en cambio importar comida de miles de kilómetros de distancia. Therefore, 35 to 40% of the climate problem could be solved tomorrow if we started to grow food locally through ecological methods. It would do so much for rebuilding our local economies, and it would simultaneously solve the climate problem. De modo que con estos datos que dábamos antes, de la contribución al cambio climático a través de no solo la agricultura directamente, sino transporte y cambio en el uso de la tierra, podemos decir que un 30 o 40% de la responsabilidad del cambio climático procede de la agricultura industrial. De modo que podríamos cambiar en un 30 o 40% la manera en que contribuimos al cambio climático ahora mismo, mañana, si cambiáramos a un sistema de cultivo basado en los ciclos de la naturaleza. And climate change is not a future affair. Sometimes because the Intergovernmental Panel on Climate Change, which is the scientific body of 2,500 scientists, they only do modeling. They keep making models about what will happen 30 years down the line, 100 years down the line. Everyone thinks it's about 100 years down the line. It's happening today. Y el cambio climático no es un acontecimiento futuro. Como el panel intergubernamental sobre el cambio climático se dedica básicamente a elaborar modelos de ordenador sobre cómo estará el clima en 20 años, en 30 años, etc., tenemos la percepción de que el cambio climático es un acontecimiento futuro, pero está pasando ahora mismo. The second thing about climate change discussions is so much is focused on the warming of the earth, because global warming, climate change is used interchangeably. I prefer to use the word climate chaos. We don't know what's going on. Otra cosa que ocurre con el cambio climático es que generalmente solo se considera
su aspecto de calentamiento global. Y de hecho mucha gente sigue utilizando la palabra calentamiento global como sinónimo de cambio climático. Pero en realidad yo prefiero hablar de caos climático porque no sabemos, no tenemos ni idea de cómo estamos afectando el clima. We're doing a project right now on participatory assessment of what's actually happening, because the scientists have to wait for a $20 billion grant before they do something, and we can't afford to wait that long. So we're just working with communities, and we're finding that old people say we used to have 9 seasons in India. I grew up with the idea of 4 seasons. Now we experience 2. One of extreme heat 9 months of the year, and then suddenly a bit of winter. All the other seasons have disappeared. Spring and fall don't happen anymore. Como la investigación científica generalmente depende de presupuestos millonarios que hay que esperar mucho tiempo que te lleguen, estamos iniciando procesos de participatory assessment, ver de manera participativa qué es lo que está ocurriendo con el cambio climático, y vemos que la gente nos dice que en India, por ejemplo, que tradicionalmente teníamos 9 estaciones. A mí me enseñaron en la escuela que habían 4 estaciones, pero en la India el conocimiento tradicional era que hay 9 estaciones, y de esas 9 estaciones solo quedan 2 ahora. 9 meses de intenso calor y 3 meses de frío, lluvia, etc. De manera que hemos perdido la primavera y el otoño. This year, we didn't have a monsoon. You know, everything in India depends on the monsoon rains. The monsoons used to come 15th of June in my part of the country. They come earlier to Kerala, and they move across the country and come to the mountains. 15th of June, and normally by 15th of September they ended. Este año no hemos tenido monzón. Cada año India siempre había tenido monzones. Y en mi parte de India, en el norte, llegaban el 15 de junio, en Kerala, en el sur, llegaban antes, y normalmente teníamos monzón desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Most parts of the country, 60 to 70% less rain when it should have come when we do the planting. En muchas partes de India había solo un 60 o 70% menos de lluvia en la época de plantar. And because Navdanya has programs in many states, and we have our community seed banks, we've set up 54 community seed banks. When I traveled during the drought, the farmers who had used the old seeds had a crop, because even with 3 showers they could sow an old millet. But the farmers who were waiting to plant the Green Revolution paddy with lots of water had their paddy in nurseries at the end of August. And there wasn't going to be a planting after that. Como Navdanya tiene grupos en la mayor parte de los estados de India, cuando hubo esta sequía, yo estuve viajando. Tenemos grupos que tienen 54 bancos de semillas en diferentes partes del país, y comprobamos que los campesinos que conservan semillas tradicionales eran capaces de conseguir un cultivo, porque con solo 3 pequeñas lluvias el cultivo crecía, mientras que los que utilizan semillas procedentes de la Revolución Verde no podían conseguir un cultivo, y al cabo de poco tiempo de empezar a intentarlo tenían que llevarlo a invernadero, etc. And then in September it started to pour when the rain shouldn't come. Started to pour and pour and pour, and you must have seen images of floods in South India. I worked in those areas. I taught in Bangalore. Those areas are dry areas. They shouldn't have a flood. But entire regions have been wiped out. And my calculation is this year we have lost at least 60% of our crop of this season, which is the main crop, because it's the monsoon crop when we get lots of rain. And of course the governments have got so used to pretending nothing's happening. They say no drought. Till August I was debating our agriculture minister who kept saying there's no drought. People saying no drought are spreading that there's a drought are spreading rumors. And I would have to tell them, you know, your statement doesn't convince the farmer who's lost his crop. So forget the fact that just because you can get onto TV, you can lie to the world. Tuvimos este verano tan seco, apenas sin lluvias, y de repente en septiembre vinieron grandes inundaciones.
y en áreas como Bangalore, que es muy árido y donde no tendría que haber inundaciones, hubo grandísimas inundaciones. Entonces, en agosto, por ejemplo, yo estaba discutiendo con el ministro de Agricultura que me decía que no hay sequía y que no hay por qué divulgar rumores de que hay sequía. Y yo le acabé diciendo de que el hecho de que él pueda hablar por televisión no niega la verdad de que hay una sequía y no ayuda para nada, no le sirve para nada al campesino que está perdiendo su cosecha. No sirve para nada que él salga por televisión diciendo que no es cierto. Because I come from the Himalaya, we are dedicating a lot of our efforts on what's climate change doing to the Himalaya, because this is a missing piece. You hear of the Arctic and hear of the Antarctic, but the Himalaya are the third pole. It's the third largest body of snow on this planet, and it supports half of humanity. The snow melt is the only water in places like Tibet or deserts like Ladakh in India, and even where we have rainfall, in the season when you don't have rain, the only source of water is the melting snow. So if we don't have that, over time it's going to be a very serious crisis, as I said, for half of humanity. Y mi conclusión es que, mi cálculo es que hemos perdido el 60% de la cosecha correspondiente al monzón de este año, que es la cosecha más importante. Yo estoy estudiando qué está ocurriendo en el Himalaya, porque generalmente oímos hablar de qué ocurre en el Ártico y en el Antártico, pero el Himalaya es como el tercer polo de la Tierra, es el tercer cuerpo de acumulación de hielo y nieves en todo el planeta. Y hay grandes áreas como en Tíbet y Ladakh, etcétera, que cuando no llueve todo el agua que reciben procede del derretirse de la nieve. Y por alguna razón no se está teniendo en cuenta suficientemente el Himalaya. In the desert state of Ladakh, it's a high altitude desert. As I mentioned, they only get water from snow, traditionally. But now with climate change, they're getting rain, heavy rain sometimes. And those floods are leading to a washout of entire villages. Our field surveys have, what I'm going to do is there are single copies of these, but I will happily leave them for reference there. But entire villages have been washed away as these flash floods happen. This is totally linked to climate change. You don't have to translate. En Ladakh, una meseta a unos 4.000 metros de altitud en el norte de India, generalmente toda el agua procede del derretirse de la nieve. Pero ahora con el cambio climático no está llegando menos nieve, hay menos agua que procede de esa fuente, y en cambio están teniendo lluvias que antes no tenían, lluvias torrenciales. Y en algunos casos ha habido lluvias que se han llevado pueblos enteros. In my region, which is where the Ganges starts and the Yamuna River starts, the rainfall has come down dramatically, as has the snowfall. And the Ganga glacier, the glacier that feeds the Ganges, is retreating at 23 meters a year. En mi región, que es donde nace el Ganges, las precipitaciones han bajado dramáticamente y el glaciar del Ganga, el glaciar madre del Ganges, está retrocediendo 23 metros al año. The decline in rainfall has meant springs don't get recharged. When springs don't get recharged, water is no more available. Our survey shows 70% disappearance of water resources in 10 years. 70% of the water has gone in 10 years. Has gone now. Yeah. Al haber menos lluvia, las fuentes no se regeneran y por tanto no hay agua disponible. Y yo calculo que se ha perdido un 70% del agua disponible en los últimos 10 años. And the fact is that the people who suffer most are the ones who never, ever used fossil fuels. They've lived in an ecological economy, but they're having to bear the brunt of the pollution caused by industrial societies and rich people everywhere, who are heavily fossil fuel dependent. Y la triste ironía es que los que se ven más afectados por esta situación son personas que nunca han utilizado combustibles fósiles, mientras que los que utilizamos combustibles fósiles a gran escala no estamos recibiendo el mismo impacto.
So given this serious crisis, how do we turn it into a good crisis? Así que, dado esta crisis tan seria, ¿cómo lo transformamos en una buena crisis? I think the first thing is we have to shift from the categories of increasing production, which is all that a narrow thinking, for example, in industrial systems was based on, where you want to increase more rice, even if it needs more water. We need to shift to a thinking about resilience. Resilience is the highest virtue in times of unpredictability. Y para mí, parte de la solución es pasar de un modelo basado en incrementar continuamente la producción a un modelo basado en la resiliencia. Para mí, la resiliencia es la base de la regeneración ecológica, del equilibrio. Resiliencia es... Right. You don't have a word for resilience. Sí. No, well, sí, resiliencia es un término que creo que viene del mundo de la ingeniería, donde significa la elasticidad la capacidad de elasticidad de un metal, si no me equivoco. Bueno, sí. Y se está aplicando desde hace unos años a la capacidad de un sistema, sea un sistema físico o una comunidad, por ejemplo, de recuperarse de un impacto, de volver a una situación de equilibrio después de un impacto, ¿no? De responder creativamente para recuperar su equilibrio. And there are two sources of resilience for farming, at least for production of food. One is biodiversity, because if you don't know when the rain will come, you'd better plant enough diversity so that something or the other will grow. Y hay dos formas de cultivar la resiliencia a nivel agrícola. Una es la biodiversidad, porque si no sabes qué situación va a haber, plantas una gran diversidad de cosas y unas u otras podrán prosperar en la situación climática que haya. Navdanya means 9 seeds, and it's inspired by a tribal farm where 9 crops were growing. And traditional farming systems in our area, we used to have 12 crops, or 7 or 5. And this year, on our farm, with the drought, where the rain wasn't coming, it's these fields that were doing the best, because something or the other could flourish. There wasn't a total failure. Nafdania significa 9 semillas, porque tradicionalmente había cultivos tribales que se basaban en cultivar simultáneamente 9 semillas distintas. Y había otros lugares en los que se daban al mismo tiempo 12 cultivos, o 7 cultivos, o 5, etc. Este verano, con la gran sequía que hubo, en nuestra granja, que tiene una gran diversidad de cultivos, se dio el caso de que algunos no prosperaban, pero otros sí. Y por tanto funcionaba mucho mejor que los cultivos de los alrededores. The second source of resilience is the soil as a living system. Y la segunda fuente de resiliencia es el suelo, la tierra fértil, como fuente de resiliencia. And the soil as a living system means we have to do work to give back to the soil the organic matter that she gives to us. Y la idea del suelo como tierra fértil implica que nosotros hemos de devolver a la tierra materia orgánica, en forma de materia orgánica, lo que la tierra nos da a nosotros. When chemical agriculture was started and was introduced to countries like India as the Green Revolution, actually the organic matter production declined, because instead of tall varieties with lots of biological production, they converted it to short varieties with very low straw, so that when a lot of chemical fertilizers were given, the plant wouldn't collapse. Because with chemical fertilizers, there's a tendency to lodge. So just to sell more chemicals, they actually depleted the organic matter production on the land, and therefore depleted the recycling of organic matter, depleted the ability of the soil to have resilience. And that's why we have desertification of our farming soils. La introducción de la agricultura industrial significó que
que los cultivos tradicionales, que eran generalmente plantas, cultivos altos, fueron sustituidos progresivamente por cultivos mucho menores, con lo cual la cantidad de materia orgánica que devolvemos al suelo disminuyó enormemente. Y ello es debido a que la agricultura química prefiere plantas más bajas, con menos paja, porque así pueden absorber muchos más fertilizantes químicos. El problema de la agricultura química es que se da una sobrecarga de química en las plantas y si son muy altas podrían colapsar. Por tanto, se preferían variedades mucho menores, pero ello da como resultado que hay mucho menos retorno de materia orgánica a la tierra. And now we have this crazy invention of herbicide-resistant crops, which is a recipe for producing no organic matter. Because if all you have is a little bunch of soya bean, and everything else has been killed by the application of Roundup, you are actually breaking the cycle of returning organic matter to the soil. Y ahora tenemos esta idea demencial de los cultivos resistentes a herbicidas, en los cuales puedes obtener pues granos de soja, pero los herbicidas matan toda la otra materia fértil que estaría creciendo alrededor, con lo cual rompes completamente el ciclo de regeneración de la materia orgánica. But the even crazier thing is, Monsanto is nearly succeeding to bring herbicide-resistant crops as a climate solution in the climate negotiations. Pero todavía más demencial es el hecho de que Monsanto está consiguiendo vender la idea de que estos cultivos resistentes a herbicidas son una solución para el cambio climático. If you go back to what I said about that idea of powerful supermen dominating the world, they've created the crisis, but they still continue to give us false solutions. Si volvemos a esta idea que citábamos antes de poderosos superhombres que quieren dominar el mundo, pues estos son los que nos han brindado esta crisis y todavía siguen diciendo que ellos tienen la solución. One example is genetic engineering as a solution. Y un ejemplo de ello es la ingeniería genética como solución. And the funny thing is there is no genetically engineered climate resilient crop. Y la verdad es que no hay un solo cultivo genéticamente modificado que sea resiliente ante el cambio climático. Climate change creates more drought, more flood, more cyclones. That's the main impact on the planet. More extreme events. El cambio climático genera climas extremos cada vez más, sequías, inundaciones, ciclones. So what you need is drought resilience, flood resilience, salt resilience. Y por tanto necesitas cultivos que sean resistentes a la sequía, resistentes a inundaciones, resistentes a la sal. This breeding has been done by farmers over millennia. These are seeds that we have saved in Vandana seed banks. These are salt-tolerant varieties we have distributed after the tsunami, after the cyclones, drought-resistant varieties, flood-resistant varieties that can survive 30 days of flooding and not die. Estos son ejemplos de semillas tradicionales que nosotros estamos conservando y entre ellas hay semillas que son resistentes a las inundaciones, pueden prosperar a pesar de 30 días de inundación en los campos. Hay semillas que son resistentes a la sal y por tanto pueden prosperar a pesar de que haya un ciclón que traiga agua salada, etc. Genetic engineering cannot produce this because genetic engineering is a very crude technology of shooting a gene into another organism and therefore can only translocate single gene traits, traits that reside in one gene, like herbicide resistant or a Bt toxin. That's why only those two applications have spread in genetic engineering in these 20 years. La ingeniería genética no puede conseguir esto porque es una tecnología muy burda que se basa en transferir un solo gen de un organismo a otro y con ello puede transferir un rasgo determinado como la toxina Bt, etc., de un organismo a otro, pero no puede conseguir cultivos de gran resiliencia. So when the corporations are talking about bringing genetically engineered solutions and everyone is falling for this, what they're basically doing is pirating what the farmers have bred and adding to it a Roundup resistant gene
or adding to it a Bt toxic gene, but they haven't bred the climate resilience. Farmers have bred it. De modo que cuando las multinacionales de los transgénicos nos dicen que tienen la solución, lo que están haciendo de hecho es piratear lo que los agricultores han conseguido a lo largo de los milenios, todas estas variedades de semillas, e introducir en ellas un gen resistente al Roundup, a este herbicida, o un gen de la toxina Bt, y decir que eso es una creación suya. And yet they're taking patents. 530 patents have been taken by big giant corporations on climate resilient genes. Most of these patents cover all the crops under the sun, like this one by Syngenta. And one patent covers every climate resilient and all crops. So it has cold stress, salt stress, osmotic stress, and any combination thereof for maize, rice, wheat, barley, oat, millet, orchard grass, guinea grass, sorghum, turf grass, eggplant, tomato, tobacco, potato, everything under the sun. This is man's empire over nature. Can I read that? Or? Sure. well, which one was that? The top. Y no solo crean estas semillas, sino que las patentan. Hay ya 530 patentes de semillas supuestamente resistentes al cambio climático. Y, por ejemplo, hay una patente de Syngenta. The second one. Second one, yeah. Que dice que estas secuencias genéticas proporcionan tolerancia al frío, al estrés producido por el frío, por el exceso de sal, osmótico o otra combinación de estrés ambiental. And the even more interesting thing is, how do they take these patents? Here's how they do it. They use, for example, a software program called Athlete, which uses vast amounts of available genomic data, which is mostly public, to rapidly reach a reliable limited list of candidate key genes with high level relevance to a target trait of choice. Allegorically, the Athlete platform could be viewed as a machine that is able to choose 50 to 100 lottery tickets from amongst hundreds of thousands of tickets, with a high likelihood that the winning ticket will be included among them. There's no breeding. It's betting on a genetic roulette. They're betting on what might be the genes that are giving rise to a trait, and they're just patenting everything under the sun. They have no knowledge anymore. This is also the reason why Gates Foundation is so involved in Africa, because they want to sell seeds and chemical fertilizers. But as an information technology company, they know this is the route to patenting in the future. Athlete. Yeah. Y el modo en el que se producen estas semillas modificadas genéticamente no es a través del cultivo, de observar cómo funcionan los cultivos en la naturaleza, sino a través de un programa de ordenador que se llama Athlete, que dice, como explica aquí, utiliza grandes cantidades de datos genómicos que son públicos para alcanzar rápidamente, este programa de ordenador, alcanzar rápidamente una lista limitada de genes candidatos que tengan una alta relevancia para el efecto que se desea conseguir. Alegóricamente, el programa Athlete podría considerarse como una máquina que es capaz de escoger entre 100 o 50 billetes de lotería de entre cientos de miles de billetes de lotería, con la muy alta probabilidad de que el billete ganador, el número ganador, será el incluido. O sea que en vez de trabajar con la Tierra, se utiliza este método súper abstracto de considerar que las semillas son como números de lotería y coger el que tiene más probabilidades de ganar. So this is why the crisis is Bono. ¿Es Bono? Oh, It's good. Oh, yeah. Bono. Ay, Bueno. Ya, bueno, buena. Y perdón, me olvidé que... Wrong pronunciation, sorry. No, sorry. Me olvidé que dice que por eso Bill Gates, dado que hay este
este link, esta relación entre programas de ordenador y transgénicos, no es extraño que Bill Gates tenga tanto interés en promocionar la agricultura transgénica en África, ¿no? Y por eso ahora decía que puede ser una... Bueno. But the financial crisis was the bursting of a financial bubble. And it has forced people to think of how do you build real economies? How do you live in a local economy where your life isn't linked to a false share in some crazy investment firm? La crisis financiera vino de la explosión de la burbuja financiera y ha llevado a mucha gente a darse cuenta de que hay que plantearse cómo construir una economía real que esté basada en los bienes reales que te rodean, en vez de que esté basada en acciones ficticias vinculadas a una inversión en el quinto pino que no se sabe cómo funciona y que no tiene una base real. We can see where this idea of industrial agriculture is taking us. It's totally dependent on producing more nitrogen fertilizers, which are destroying the air, the water, the land, the soil, and the fossil fuels on which they are based are running out. So it makes no sense to go that way. Makes sense to turn to organic farming. Y vemos que esta agricultura industrial nos ha llevado a una situación en la cual está contaminando el agua y la tierra, contribuyendo al cambio climático, etc. Y al mismo tiempo está basada en combustibles fósiles que se nos están acabando. Por tanto, es obvio que hemos de cambiar de modelo y pasar a un modelo más ecológico. And organic farming in any way is, I believe, the next stage of human evolution. It's, industrial man put everyone in factories to create boredom, drudgery, and unemployment. And now we have the opportunity to have everyone occupied in creative ways, with no one working for someone else, but all of us working for the earth to serve her in order to maintain life. Y creo que la agricultura ecológica es el próximo paso en la evolución humana. El hombre industrial creó fábricas en las cuales la gente podía trabajar y obtener un gran aburrimiento, infelicidad y paro. Eso es lo que hemos llegado. Y ahora tenemos la oportunidad de volver a la tierra y a un sistema de trabajo en el cual uno no trabaja para otro, sino que todos nosotros trabajamos para la tierra. And the transition that's waiting to be made on a larger scale is a transition that shifts us from being parasites on the earth to being servers of the earth. Y la transición que necesitamos es una transición que nos ha de llevar de ser parásitos de la tierra a ser servidores de la tierra. And that's why for me the move from oil to soil is vital, because it's oil that has not just given us climate change, but oil has given us the mental pollution that imagined that we don't have to give back to the earth. Y por eso para mí es clave esta transición del petróleo, de los combustibles fósiles a la tierra, from oil to soil, porque no solo los combustibles fósiles nos han llevado a esta situación de contaminación y a todas estas crisis, sino que también han producido esta contaminación mental de hacernos creer que no tenemos que trabajar con la tierra. It's also a transition from the idea that we can leave it all to corporations. What did oil do? It gave us Exxon's, Shell's. It gave us the automobile industry. We had to just be consumers. We didn't have to be creators. We didn't have to be makers. We didn't have to be growers. We just had to buy. They'll do everything else. But when we do that, look at what Monsanto's doing in India. When farmers become consumers rather than seed savers, 200,000 of them have committed suicide because of high indebtedness. It's an end to farming. That model of agriculture in corporate hands is an end to farming. Y otra parte de la transición es
alejarnos del poder de las multinacionales, porque lo que hemos conseguido es una sociedad con todas estas grandes multinacionales, la industria del automóvil, etcétera, en la cual nosotros ya no tenemos que ser creativos, ya no tenemos que hacer nada por nosotros mismos, sino que simplemente se espera que consumamos. Y este sistema de multinacionales también ha llevado a multinacionales de la agricultura como Monsanto, que han introducido esta agricultura industrial o genética, y en India eso ha llevado a el suicidio de 200.000 agricultores debido a las deudas en las que habían incurrido con este tipo de agricultura. Por tanto, esto llevaría al fin de la agricultura. So we have to shift from being corporate citizens, citizens in a corporate world, to being earth citizens, recognizing that our first citizenship is as children of the earth. Así que hemos de pasar de ser ciudadanos multinacionales a ser ciudadanos de la Tierra y darnos cuenta de que nuestra ciudadanía principal es la de ser hijos de la Tierra. It's a shift from globalization, which is totally failing, to localization, which is working everywhere where it's being practiced. Y es también un cambio de la globalización, que es algo en el fondo falso, a la localización, que es algo que siempre funciona en la práctica. It's a transition in terms of how we measure things. You know, the idea of gross domestic product was invented in order to destroy local economies. También es una transición que nos aleja de la manera como hemos estado midiendo, cuantificando las cosas. Porque, por ejemplo, el concepto de Producto Nacional Bruto es algo que está relacionado con la idea de desestructurar las economías locales. The definition of GDP is, if you produce what you consume, then you don't produce. Una definición del Producto Nacional Bruto es que si tú produces lo que tú consumes, no estás produciendo nada. That's why artisanal production, local farming, self-reliant economies have never contributed to growth. Growth is always when you can exploit some economy, both by taking away what it produces and selling it at profit, or selling them what they need at profit. Then you have growth. Y por ello, el trabajo con la tierra a nivel local, el trabajo artesano, las economías autosuficientes nunca han contado para el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional o Interior Bruto solo cuenta cuando tú puedes explotar los recursos de una población y vendérselos a otra obteniendo un beneficio, o vender algo a una comunidad que lo necesita creando un beneficio para ti. There's this little kingdom of Bhutan in the Himalaya, and they've challenged GDP. They don't have a GDP measure. They have a gross national happiness index. 50 criteria they've used, and they run a society on the basis of happiness of the people. En el estado de Bután, en el Himalaya, han desafiado esta idea de Producto Interior Bruto y han introducido como contrapeso a ello, como respuesta a ello, la idea de felicidad interior bruta. Y tiene una serie de indicadores para evaluarla y están trabajando con esa idea. Y por cierto, y perdón que lo diga, hay una pequeña sección de este librito sobre la felicidad interior bruta. Yes. It allows a transition from what is now a totally false economy, where farmers get nothing, people are starving because the food is too costly. So what's happening in the middle? Nobody knows anymore what the real value of anything is. We need to build economies reflecting the real value. Hemos creado una economía que está desligada del valor verdadero de las cosas. Nadie sabe qué está ocurriendo, nadie sabe ahora mismo cuál es la verdadera fuente de riqueza real. Y hemos de volver a una economía más real. Yeah. And even while selling a false sense of prosperity, the dominant economy has robbed jobs, has created fear, has created insecurity. And we need to create authentic security for people. That can only come from the land and from communities. It can only come from soil and society. El sistema ha promovido una idea falsa de prosperidad y con ello ha creado paro, ha creado múltiples problemas. Y ahora necesitamos crear una prosperidad que sea real, sostenible, basada en lo local. And of course, the ultimate security is understanding
that we are spiritual beings and therefore have huge capacity. Because when we see ourselves as consumers, we are pathetic, we are weak, we don't have the money to buy the next Nike shoe, we're always miserable. But once you know you're spiritual beings, you have limitless energy to change yourself and the world. Y en este sistema que crea inseguridades, la mejor fuente de seguridad para nosotros es recuperar nuestra espiritualidad, porque eso nos da fuerza, nos hace sentir seguros. Mientras que si somos consumidores, estamos siempre dependiendo de lo que nos va a ofrecer el mercado de consumo y preocupados de que no vamos a poder comprarnos las próximas zapatillas Nike, etc. Y la espiritualidad, en cambio, nos devuelve la seguridad. The dominant system assumes everything has to be extremely big. And only the big can survive. So you have 5 big companies supplying water. You have 5 big companies selling seed. You have 5 big companies selling grain. You have 5 big companies controlling the fossil fuels. 5 big companies is too little. What we need is 6 billion people as agents of change, along with 300 million species. Can you imagine 5 versus 300 million? Why are we allowing ourselves to be so restricted? El sistema busca lo que sea extremadamente grande y hemos acabado en una situación en la que tenemos 5 grandes multinacionales que controlan el agua, 5 grandes multinacionales que controlan las semillas, 5 grandes multinacionales que controlan la alimentación, 5 que controlan los combustibles, el petróleo, combustibles fósiles, etc. Y hemos de pasar de esta situación en la que unas pocas entidades lo controlan todo a una situación en la cual 6.000 millones de personas seamos todos participantes activos en el cambio. 6.000 millones de personas y 300 millones de especies. 300 million o 300 million species, 6 billion people. Y 300, Big numbers. 300 millones de especies. Grandes números. Mirad el contraste entre 300 millones de especies, 6.000 millones de personas y 5. And that's where the small becomes powerful, because small is in 6 billion hands. Yeah? The big is in 5 hands. And the small solutions then become the really big solutions. Y ahí es donde lo pequeño se vuelve poderoso, porque lo pequeño está en manos de los 6.000 millones de personas. Los 5 grandes multinacionales solo pueden controlar lo grande, pero lo pequeño multiplicado por 6.000 millones de personas se vuelve mucho más grande.